Un pueblo tranquilo descansaba junto a un río ancho y siempre en movimiento, donde el sonido del agua fluyendo era tan constante como el amanecer. En este pueblo vivía un hombre llamado Careem, un barquero conocido por todos por sus manos firmes y su profundo entendimiento del río. Desde temprano la mañana hasta que el cielo se volvía naranja al atardecer, Careem guiaba su bote de madera a través del agua, ayudando a agricultores, comerciantes, niños y ancianos a llegar al otro lado de manera segura. El río podía ser suave como un susurro o feroz como una tormenta, pero Careem había aprendido sus cambios a lo largo de los años. La gente confiaba en él no solo por su habilidad, sino también por la calma que transmitía. Pero había algo en Careem que había cambiado con el tiempo. Los aldeanos recordaban a un hombre diferente de años atrás, alguien que reía con fuerza, compartía historias junto al fuego y encontraba alegría en las cosas más simples. Ahora, su sonrisa era rara, su voz más suave y sus ojos a menudo parecían lejanos, como si buscaran algo que ya no existía. Seguía haciendo su trabajo con dedicación, pero había un peso en el que ni el hombre más fuerte podía ocultar para siempre. Lo que nadie sabía completamente era la razón detrás de ese cambio. Muchos años antes, Careem no siempre había trabajado solo. Una vez tuvo un hermano menor llamado Amsa, lleno de vida y energía. Amsa solía acompañarlo en el bote, aprendiendo los secretos del río, riendo con fuerza y soñando con convertirse algún día en un barquero aún mejor. Los dos hermanos compartían todo, su trabajo, sus comidas, sus sueños, y su vínculo era inquebrantable. Entonces llegó un día que lo cambió todo. Había comenzado como cualquier otro, pero el cielo poco a poco se oscureció y los fuertes vientos comenzaron a levantarse. El río se volvió inquieto, con olas golpeando con más fuerza de lo habitual. Careem le había advertido a Amsa que tuviera cuidado, pero la situación empeoró rápidamente. En el caos de la tormenta, algo salió mal, algo que Careem repitió en su mente incontables veces, un solo momento, una oportunidad perdida, una decisión que no podía deshacerse. Cuando la tormenta se calmó, Amsa ya no estaba. El río volvió a la calma, pero la vida de Careem nunca lo hizo. Desde ese día, Careem llevó una tormenta silenciosa dentro de él. Se culpaba sin descanso, creyendo que podría haber salvado a su hermano si hubiera actuado de otra manera. Cada noche se sentaba solo, mirando el agua, imaginando cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Dormir se volvió difícil y la paz algo lejano. Aunque pasaron los años, el recuerdo permanecía fresco, como si hubiera ocurrido ayer. Los aldeanos notaron su silencio, pero respetaron su espacio. Algunos intentaron consolarlo, otros ofrecieron palabras amables, pero nada parecía alcanzarlo. Careem continuó viviendo, continuó trabajando, pero en realidad no estaba completamente presente. Su cuerpo avanzaba con el tiempo, pero su corazón permanecía anclado en el pasado. Una mañana, mientras la luz dorada del sol se extendía sobre el río, Careem preparó su bote para otro día. El aire estaba tranquilo y el agua reflejaba el cielo como un espejo. La gente comenzó a reunirse, esperando cruzar como de costumbre. Entre ellos había una joven llamada Noor. No era del pueblo, sino que había venido a visitar a su abuela. A diferencia de los demás, Noor observaba todo con curiosidad, el río, el bote y especialmente a Careem. Cuando subió al bote, se sentó en silencio por un momento, observándolo remar. Había algo en su silencio que la hacía preguntarse. Finalmente, sin poder contener su curiosidad, habló suavemente: «Tío, ¿siempre estás tan callado?». Careem la miró, ligeramente sorprendido. La mayoría de las personas nunca le hacían ese tipo de preguntas. Hizo una pausa y luego respondió: «A veces el silencio es más fácil que hablar». Noor pensó en su respuesta y luego hizo otra pregunta: «Pero, ¿el silencio hace que tu corazón sea más ligero?». Careem no respondió de inmediato. Nadie le había preguntado algo así antes. Continuó remando, pero sus palabras permanecieron en su mente. Después de unos momentos, dijo en voz baja: «No, a veces lo hace más pesado». Noor asintió, como si entendiera más de lo que su edad sugería. Miró el río y dijo: «Mi abuela dice que el río nunca guarda nada. Deja que todo pase. Por eso se mantiene limpio y hermoso». Careem sintió que algo cambiaba dentro de él. Había pasado años junto a ese río, y sin embargo nunca lo había pensado de esa manera. Noor continuó: «Si el río empezara a guardar todo, hojas, suciedad, ramas rotas, dejaría de fluir. Se quedaría atascado». Estas simples palabras golpearon profundamente a Careem. Por un momento, olvidó remar. Miró el agua, observando cómo se movía libremente, sin dudar, sin arrepentimientos.
El resto del viaje transcurrió en silencio, pero era un tipo de silencio diferente, lleno de pensamientos en lugar de vacío. Esa noche, Kareem regresó a la orilla del río, como lo había hecho incontables veces antes. Pero esta vez, algo era diferente. No solo miraba el agua, la observaba, tratando de entenderla. Notó cómo el río nunca intentaba regresar. Sin importar lo que cayera en él, lo llevaba todo hacia adelante. No resistía, no se aferraba, no se arrepentía. Durante años, Kareem había hecho lo contrario. Había estado aferrándose a un solo momento, intentando revivirlo, intentando cambiar algo que nunca podía cambiarse. Había cargado el peso de ese día como piedras en su pecho, creyendo que era su castigo, su responsabilidad. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si aferrarse a ese dolor no era honrar a su hermano, sino atraparse a sí mismo? El pensamiento lo asustó. Dejar ir se sentía casi como olvidar, y olvidar se sentía como traición. Pero en lo más profundo, sabía que algo tenía que cambiar. Esa noche, Kareem se sentó más tiempo de lo habitual junto al río. El cielo estaba lleno de estrellas y el sonido del agua fluyendo se sentía casi como una conversación silenciosa. Por primera vez en años, se permitió pensar de manera diferente. Se dio cuenta de que se había estado castigando por algo que no podía controlar. Había convertido un solo momento doloroso en una vida entera de sufrimiento. Había dejado de vivir plenamente, creyendo que no merecía paz. Pero, ¿qué habría querido su hermano? ¿Habría querido Hamza que viviera con culpa para siempre? ¿O habría querido que siguiera adelante, que sonriera, que viviera la vida que una vez soñaron? Kareem cerró los ojos y, por primera vez, el recuerdo no se sintió como una herida, sino como una lección. Comprendió que el pasado no está hecho para cargarse como un peso, sino para recordarse, para aprender de él, pero no para controlar el presente. Lentamente, tomó una decisión. No olvidaría a su hermano. Siempre lo recordaría, siempre lo honraría. Pero dejaría de ahogarse en la culpa. Se permitiría vivir de nuevo. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Cuando Kareem subió a su bote, respiró profundamente. El aire se sentía más fresco, la luz más brillante. Cuando los aldeanos lo saludaron, respondió no con silencio, sino con una suave sonrisa. No era un gran cambio, pero era real. Mientras el bote avanzaba por el río, Kareem miró el agua y sintió una paz que no había sentido en años. El peso dentro de él no había desaparecido por completo, pero se había vuelto más ligero. Día tras día, continuó con esta nueva forma de vivir. Habló más, sonrió más y poco a poco los aldeanos comenzaron a ver regresar al hombre que una vez conocieron. Kareem finalmente entendió algo importante: la vida no se detiene por nuestro dolor. Continúa avanzando, igual que el río. Y si elegimos aferrarnos a cada arrepentimiento, a cada error, solo hacemos el viaje más pesado para nosotros. Pero si aprendemos a soltar, de verdad soltar, nos permitimos avanzar. Y al avanzar, no perdemos el pasado. Lo honramos de la mejor manera posible, viviendo.